encuentren bien y damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar aquí, ¿verdad? En este calorcito, en este spa espiritual. Y damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Rey. Y quiero compartirte un tema. La semana pasada, ¿sí recuerdas el nombre del tema que predicamos? De hecho, si tú no recuerdas, puedes visitar nuestro canal de YouTube. Puedes ir, todos los de aquí han visitado por lo menos una vez YouTube, ¿sí o no? Y si lo has hecho, ¿por qué no has considerado visitar el canal y suscribirte? Suscríbete. Tú luego te suscribes a cosas que no y a canales que no. Comparte las predicaciones ahí, súbelas a tus redes sociales, con tus familiares. Ya no le mandes cadenas que nunca van a servir, ¿no? Que, mándaselo a 20 personas y vas a recibir. No. Envíale una predicación, si quieres, envíale las reflexiones que enviamos. La palabra tiene que ser predicada, la palabra tiene que ser expuesta. Aleluya. Y la semana pasada, te recuerdo, aquellos que no han recordado el nombre, es resolviendo conflictos sabiamente. ¿Sí? ¿Sí recuerdas? Y el día de hoy quiero compartirte un tema no similar, pero que sí tiene que ver con estos problemas que vamos a llevar a lo largo de nuestra vida. El título de hoy es lo que necesitas para resolver problemas de la vida. Lo que necesitas para resolver problemas de la vida. Y vamos a leer en segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo del 9 al 14. Dice: entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y se fue enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curas. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, exponer, predicar tu palabra. Rogamos que este tiempo, Señor, estos minutos, los corazones de cada uno de los que están aquí sean bendecidos a través de tu palabra, sean confirmados en algún área de su vida. Y Padre, que tu palabra sea la luz en su vida para que puedan tomar decisiones conforme a tu voluntad. Te doy gracias y te pido que tú uses mi boca y mis labios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, entonces decimos, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos para resolver los problemas de la vida?
Todos vamos a estar expuestos a problemas. Todos. Quien no tenga problemas, pues díganos cómo le hace. Pero siempre va a haber problemas. Pero ¿cómo los vamos a resolver? La semana pasada veíamos cómo resolver conflictos, peleas, disputas sabiamente, conforme a la palabra de Dios y conforme a los versículos que leíamos. Pero ahora, ¿qué necesitamos para resolver problemas de la vida? Y vemos en estos textos, hermanos, que narran parte de la historia tan conocida de Naamán, el sirio, el gran general del ejército de Siria, valga la redundancia, que tenía un problema muy grave, que nadie había podido ayudarle a pesar de su poder, de su fama y su fortuna. Y este hombre era leproso. Dice la Biblia, el rey Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Y por causa de la lepra que él padecía, se fue a Israel, al pueblo de Dios, para buscar ¿a quién? Al profeta Eliseo. Recordamos que la lepra era una de las enfermedades de la cual nadie podía acercarse. De hecho, si ustedes leen en Deuteronomio, en Levítico, acerca de las leyes leyes sanitarias, habla precisamente leyes acerca de que la lepra era un simbolismo de pecado, ¿verdad? Y si en algún momento el sacerdote veía que en el cuerpo, en la piel, empezaban a aparecer erupciones, dice la Biblia que hacían un protocolo para apartar a esa gente que padecía de lepra. Las llevaban a otro lugar, y las personas que padecían de esta enfermedad tenían que rasurarse y quitarse las cejas, y cada vez que iban caminando ahí por el valle, por donde fueran caminando, tenían que gritar: ¡inmundo! 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 Para que la gente supiera que esa persona era una persona con lepra. Entonces nadie podía acercarse porque era una enfermedad sumamente contagiosa. Y entonces llega este hombre, Naamán, a la casa del profeta Eliseo. ¿Para qué? Para ser sanado. Y vemos, hermanos, en el texto que cuando llegó a la casa de Eliseo, ni siquiera quiso entrar ni tocar la puerta, sino que se quedó afuera y esperaba al profeta Eliseo. Y vemos ahí en este texto que el mismo profeta no sale a recibirlo, sino que manda a decir lo que él tenía que hacer. Y yo no sé si a ti te ha pasado cuando tú esperas algo de la gente que dices: mira, yo pienso que él va a hacer esto, y tenemos algunas expectativas porque vamos con tal vez con una intención buena o muy a fuerza, tal vez para solucionar algún problema, ¿verdad? Tal vez tengas algún problema con un familiar, con alguien muy cercano, y tú quieres solucionar las cosas, y es importante y necesario que las resolvamos. Pero tal vez la otra persona no es que no le interese, sino que Dios, a través de cada una de ellas, las utiliza para probar nuestro corazón. A veces nosotros queremos solucionar las cosas, pero a nuestra forma, ¿verdad? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero muchos de nosotros, cuando estamos peleados con alguien, cuando estamos teniendo problemas, uno siempre quiere tener la razón, ¿sí o no? Tus razones son las más importantes y no hay más, porque la otra persona fue grosera, porque la otra persona se portó mal contigo, y bueno, quieres tú ir a solucionar las cosas.
A este hombre le dijeron, en ese lugar Dios te va a sanar. Entonces él pensó y dijo, ahorita va a salir el profeta, me va a salir a recibir y a decirme, ¡ay, Naamán! ¡Ay, déjame ponerte una alfombra! Déjame salir por lo menos a saludarte o levantar mi mano para que tú seas sano. Y entonces dice la palabra que llega a este lugar. Imagínate que este hombre no llegaba solo. Dice la Biblia que llega con sus caballos, con sus carros de guerra y todo bien. Imagínate, Eliseo, ¿qué habrá pensado? ¿Qué habrá pensado o pasado por su cabeza? Y nos damos cuenta, hermanos, que el profeta no sale a recibirle. Le manda a decir, ve con un mensajero y enjuágate o zambúllete 7 veces ahí en el río Jordán y vas a ser sano. Y va el mensajero y le dice, dice el profeta que tienes que hacer esto. Ah, caray. Ni un hola, ni un, ¡ay, qué bueno que llegaste, Naamán! ¿Qué pasó? Entonces nos damos cuenta que algo salió a relucir del corazón de Naamán, porque él estaba enfermo, él tenía lepra, pero salió a relucir una enfermedad que no se veía, y era la soberbia que había en su corazón. Y dice la palabra ahí, Naamán se enojó poquito, se enojó mucho y se fue ofendido. ¿Cuántas veces tú quieres solucionar las cosas y no se dan como tú quieres? Y a veces nos vamos ofendidos y enojados tras de que le vengo a pedir perdón. Ni quien quiera su perdón. Pero tú primero vas con las buenas intenciones, pero no esperas lo que la otra persona vaya a hacer. ¿Qué es lo que salió a relucir en el corazón de Naamán? Soberbia. De mejores casas me han corrido. Me retiro y vámonos todos. Porque yo creí, dice la Biblia, que el profeta iba a salir a recibirme. ¡Ay, Naamán! ¿Qué pasó? Esperaba, dice la Biblia, que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanaran. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa y no es necesario orar precisamente de frente? Dios lo puede hacer. Aleluya. Hay oraciones que causan mucho impacto a distancia porque la oración no conoce frontera, la oración no conoce obstáculo, y cuando hay algo que Dios manda a través de un hombre de Dios, es importante atender a su voz. Y le dijo, ¿qué es lo que buscaba primero Naamán? Primero buscaba la sanidad, pero salió a relucir otra cosa. Quería que salieran ¿qué vale, mi Naamán? ¿Cuántas batallas has ganado, de verdad? Mis respetos, Naamán. Y, ay, ¿de qué sirve que se hubiera ido limpio si todavía había un corazón lleno de soberbia? Y muchas ocasiones, hermanos, hay soberbia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos solucionar las cosas, pero a nuestra forma, a nuestra manera. Si uno tuvo la culpa, quiere echar o señalar que el otro fue el culpable por lo que uno dijo, hizo o pensó. Ay, es que tú me sacas de mis casillas. Cálmate, casillero. Ay, es que me hiciste enojar. ¿Sí me explico?
Por eso es importante saber resolver. ¿Cómo vamos a resolver los problemas? Porque los problemas de verdad que están a la vuelta de la esquina. Ahorita podemos estar bien, o tal vez vienes peleado o peleada con alguien. Con el marido, tal vez se quedó el marido, la esposa ahí en la casa y yo ya vine. Y que Dios la bendiga. Y yo me voy a santificar. Pero hay algo bien interesante que en nuestra vida, en nuestro corazón, debe de ser sanado. Y ¿sabes? Nos damos cuenta que reluce su soberbia. Y vemos que después, ahí en el versículo 12, empieza a decir, oye, yo conozco mejores ríos. Conozco el Habaná, conozco el Farfar, ríos mejores que este charquito. ¿Qué onda? ¿Por qué no me mandó a Cancún a remojarme? Y me manda al río de los remedios. ¿Acaso no merezco yo, por las victorias que he tenido, por las batallas que he ganado, un Cancunazo mínimo? ¿Acaso no son mejores esos lugares que este? Y Naamán se fue enojado, se fue enfurecido. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios nos enseña que al final este Naamán fue humilde y reconoció que él necesitaba la ayuda de Dios en su vida. Nosotros nos damos cuenta que en los versículos 13 y 14, las personas que venían con él le dijeron, hey, entre razón, papá. Bueno, no le dijeron papá, ¿verdad? Porque pero si hubiera sido en esta temporada y en una colonia, hey, carnal, o piénsale, si el profeta hubiera salido y te hubiera dicho, ve y ponte de cabeza, ¿no lo habrías hecho? Y luego, ¿por qué no vas? Lo único que te dice es, ve, lávate y te curas. Y entonces nos damos cuenta ahí que Naamán fue, se sumergió 7 veces y bueno, dice la palabra que su piel queda como la de un niño, ¿verdad? Y se cura. Pero podemos ver 3 elementos bien indispensables, hermanos, para resolver problemas en nuestra vida. ¿Cuáles son? Humildad, fe y obediencia. ¿Cuáles son? Humildad, fe y obediencia. Otra vez, humildad, fe y obediencia. ¿Qué necesitas? Dile a tu hermano, ¿qué necesitas? Ahora dile, ¿qué necesito? Sí, ¿verdad? Porque uno dice, necesitas. Hay 3 ingredientes que necesitamos para resolver los problemas de la vida. Que seamos humildes, que tengamos fe y que seamos obedientes. ¿Sí? Algo que quiero dejar muy en claro en este primer punto que voy a tocar es que necesitamos ser humildes, porque mientras más soberbia haya en nuestras vidas, más lejano será resolver problemas. Si hay soberbia en nuestra vida, nunca vamos a poder solucionar los problemas. Dime una característica de una persona soberbia. No pide ayuda, no acepta sus errores. Aquí que alguien conozca a un soberbio. ¿Ninguno? ¡Qué bendición! Él tiene la razón y nadie, ¿verdad? ¿Qué más? Si conoces a un soberbio, mándale un mensaje de WhatsApp y dile,
Si no eres humilde, jamás vas a poder solucionar tus problemas. Dice la palabra de Dios, aunque el Señor es grande, se ocupa de ¿quiénes? De los humildes, pero se mantiene distante de ¿quiénes? De los orgullosos. A los orgullosos no les agrada a Dios. Entonces nunca vamos a tener la ayuda de Dios si hay soberbia en nuestra vida. Si nunca reconocemos que tenemos la culpa. Si nunca pedimos ayuda. Si creemos que somos mejores que los demás. Si decimos, yo no necesito pedirle perdón a nadie, porque yo no he ofendido a nadie. Al contrario, me han ofendido. Dice la palabra que aunque el Señor es grande, se ocupa solamente de aquellas personas que son humildes, que reconocen sus errores, que saben que la regaron. Y dice, y ahí es donde la ayuda de Dios viene a esas personas que son humildes, se reconocen. Con los orgullosos y soberbios, Dios los mantiene distantes. Vemos en la historia, hermanos, de Naamán, que él se había enojado contra quién primero. Contra el profeta. Dice, pues me mandó a zambullir ahí al río Jordán. Y hay mejores ríos, hay mejores lugares en donde hacer esto. La realidad es que Naamán se iba enojado, lleno de soberbia, y aparte iba leproso. Naamán, por causa de su soberbia, se estaba alejando de su sanidad, de su milagro, de la solución de su problema. Y muchas veces las personas que son soberbias y orgullosas se alejan de que se solucionen sus problemas. Porque yo tengo solamente la razón. Los orgullosos siempre se hacen las víctimas. Dicen que los demás son los malos. Dicen que los demás son quienes no los dejan brillar. Los soberbios, orgullosos. Y ya me imagino, es como cuando a un niño, no sé si en algún momento a ti te dijeron, no hagas esto, y tú lo hiciste porque quisiste. O si te dicen no, ¿y cómo hacías tus berrinches cuando te decía tu mamá, no lo hagas? La primer pataleta que lo hacías. Pero quiero ir, no vas a ir. Y hacías una pataleta. No, y no vas a ir. Ay, hasta te agarraban así. Y me imagino, oye, vete a zambullir. No, yo mejor me voy. Si no me mandan a un lugar mejor, yo prefiero irme. Pero sabes, el orgullo y la soberbia alejan de que se solucionen los problemas. Nunca una persona orgullosa y soberbia va a solucionar problemas en su trabajo, con su esposa, con su esposo, con sus amigos, con su familia, porque siempre va a creer que tiene la razón. Y la palabra de Dios nos enseña en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿qué es lo que primero pide Dios? Se humilla. Se humilla. No puede entrar una persona orgullosa, una persona soberbia en la presencia de Dios, porque Dios los mira distantes, alejados. Y dice, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Cuando una persona está pasando por problemas, y hay personas, hermanos, es algo verídico, algo real. Una persona soberbia tiene también falta de perdón. Una persona que no necesita pedirle perdón a nadie es una persona que vive siempre enferma. Colitis, gastritis, personas que hacen enojo así
¿cómo se llama el amarillo? El amarillo, bilis. ¿Sí? ¿Cuántos no han hecho así un coraje bien fuerte? Y esto se queda un trabajo así. Y a veces necesita Dios, o no a veces, siempre necesita de nosotros que haya humildad, no soberbia, no orgullo. Nos damos cuenta que tenemos que ser humildes y confiar y obedecer la palabra de Dios, ya que la soberbia, la incredulidad no nos permite reconocer la mano de Dios extendida para ayudarnos. Hay muchas veces que la mano de Dios está sobre nuestra vida, pero la soberbia y la incredulidad no nos permiten verla. Dice la Biblia en Romanos 10:21, pero con respecto a Israel Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Di conmigo, Dios no cambia, yo sí. Tú puedes cambiar en cuestión de minutos tus decisiones, tus prioridades, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él, si prometió estar con nosotros, lo estará. Y a veces la incredulidad, la soberbia no nos permite ver que la mano de Dios está ahí. Y a veces pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros. Claro, si hay soberbia nos mantiene distantes, pero no nos quita de su mano. En cuanto nosotros pidamos perdón, dice la Biblia, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro y se apartaren de su conducta perversa, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré y restauraré su tierra. Dios no se aleja de nosotros, nos mantiene distantes, porque una persona orgullosa y soberbia siempre va a querer pelear con todos, querer tener la razón siempre, y no es así. Vemos que los siervos de Naamán le dijeron, hey Naamán, creo que fueron un poquito más conscientes, más, ay, de veras, ¿quién no necesita la sanidad, Naamán? Oye, si ya hubiera salido, ¿a qué venimos? ¿Por tu sanidad? Sí, pues hazlo. Dios siempre nos va a dar esa oportunidad, pero si la incredulidad y la soberbia nos mantienen cegados, como a Naamán, él dijo, yo me voy. Y ahí se ven, me regreso con mi problema, me regreso con mi enfermedad, me regreso sin solucionar. Y hay momentos en los cuales las personas pasan por crisis, angustia, enfermedad. Hay personas que no les gusta ser humildes, no les gusta confiar en las bendiciones, en la palabra que dice Dios. Hay cosas que las queremos hacer a nuestra manera. Tu pensamiento es un contradictor. Y un contradictor es una persona que contradice, niega, rechaza y también se opone a todo lo que el otro afirma. Tú ves en la palabra de Dios los versículos. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué dice Salmo 23:1 que todos nos debemos de saber y que todos no lo sabemos? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El contradictor, ¿cuál es? Tu mente, tu pensamiento que te dice, no es cierto. Nah. Ya te olvidó Dios. No tienes trabajo. ¿Y a poco sí le vas a dar? ¿Y a poco sí es tu pastor? ¿Y a poco sí? ¿Sí me explico? Los primeros contradictores somos nosotros. Las promesas del Señor son eternas. Aleluya. No cambian. Pero habrá personas
que querrán contradecir, aparte de nosotros, con nuestros pensamientos. Gracias a Dios que en Naamán hubo personas que le dijeron: hey, Naamán, hombre, hay que ser más conscientes, ve y zambúllete. Aleluya. Para muchas personas, hermanos, el río Jordán de la historia de Naamán representa la iglesia. Este lugar, vemos otra vez lo que dice Naamán: ¿acaso no es mejores estos ríos? ¿Por qué Dios o por qué este hombre me mandas a embullir a este lugar? ¿Sabes? Dios te ha enviado a este lugar para ser sano. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Dios te ha enviado a ser sano. Y tal vez tú dirás: ¿por qué no me mandó a la iglesia? No sé, ponle nombre. ¿Acaso no es una mejor iglesia que aquí, que nos estamos cocinando como taquitos sudados? ¿Qué no es mejor allá en la iglesia? Hasta tienen aire acondicionado. ¿Qué no tienen unas sillas acolchonadas que aquí? Que se caen. Son traicioneras porque se rompen solas. ¿Qué acaso no hay mejor sonido en otra iglesia? ¿Y por qué Dios me manda allá? ¿Sí me explico, hermanos? Y a veces el río Jordán es donde Dios te manda, y no porque sea lo malo, no porque sea lo peor, sino porque Dios ahí le place que tú seas sano. Aleluya. Tal vez Abana y Farfar, que son los ríos que él menciona ahí, son las cosas que tú crees que son mejores para restaurarte. Es que es el mejor lugar para que yo me pueda congregar. Pero Dios ha puesto esta iglesia para que tú seas sano, para que tú te restaures, para que tú aprendas, para que tú crezcas. Tal vez ese lugar a la que muchas ocasiones o muchas veces no quieres ir, no te congregas, es el lugar a donde Dios se llama. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 15, 18, 20, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Yo les decía el miércoles, hermanos, como pastor, ¿qué anhelo no hay en mi corazón? Tener una iglesia grande. Como ser humano. Y yo muchas veces le decía: Señor, yo quiero una iglesia grande. Y Dios me contestaba, y Dios me decía: una iglesia grande no es la cantidad de hermanos. Una iglesia grande es donde está mi presencia. Y si en la iglesia donde tú estás hay 2 o 3 y estoy ahí, es grande. Y yo le dije: Señor, perdona, es sentir como ser humano, como tal vez la ambición humana, pero yo sé que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí esa iglesia es grande. Donde tu presencia, donde tu espíritu se mueve y se manifiesta, esa iglesia es grande. Aleluya. Pudiera haber de miles, pero no hay presencia tuya, Dios. No me quites tu presencia. Yo le decía a Dios: perdóname, quítame este pensamiento. Que tu presencia vaya con nosotros. Que tu presencia nunca se vaya de nosotros. Aleluya. Y esta iglesia, tribu de Judá, es a donde Dios te envió para restaurarte. No te imaginas, tal vez tú hace 1 año, hace 2 años, hace 3, hace 5, hace 7, no te imaginaste estar aquí en la colonia de aquí de Ecatepec. ¿Sí? Ni tal vez te imaginaste que en algún momento nos íbamos a cruzar en los caminos. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios tiene un propósito para tu vida, y si Él te plantó aquí es con un propósito.